Tres. Hola, ¿cómo están? Estamos acá haciendo una nueva entrega de Desde el Cerro con Drina. A mi derecha, no por gusto propio, pero está a mi derecha la Drina. ¿Cómo está, ¿Verdad? Drina? Sí, a la, Quédate a la derecha, por Fíjate de favor. eso. Tenemos por Oh, último, ¿cómo estáis, negrita? bueno, pero muy contenta porque vienen los amigos Anaquén y Claudio, que, bueno, a Claudio lo he conocido más recientemente, pero Anaquena ya hemos trabajado juntas, empatizado en lo que uno podría decir como sentido común, que no es común, así que muy contenta que hayan venido. Además trajeron cositas ricas, todo bien, todo bien. Pues que La compartir. producción, digamos, fue total. Ana Kena, ¿cómo estás? Un placer conocerte. ¿Cómo estáis? Sí, gracias por invitarnos. Súper bien. Bien. Agradable aquí. Claudio, ¿cómo estáis? Bienvenido. Muchísimas gracias. Aquí la invitación, primero que la conversación fluya, vamos a hacer un par de preguntas que son conducentes. Voy a pedir que nos cuenten algo de ustedes, digamos, para que la gente cache qué están haciendo. O sea, si fueron mejores compañeros en primero básico, la verdad, no. Puede ser importante para usted, pero a lo mejor no sé si sume, pero sí lo que están haciendo, que se dedican, si son de Curicó, si son Venezolano. comprados recientemente. Y después sigue la conversación. Así que tú, Ana Kena, esta cosa de que las mujeres primero, Las mujeres primero. Sí, pues mi nombre es Anaquén Ortega. Soy químico de formación o química, ahora que está con el tema del químique. feminismo, ¿cierto? Químique, claro. Trabajo en un laboratorio y además con Claudio participamos en una fundación, la Fundación Afluente, que está acá en Curicó. Bueno, en realidad hacemos actividades en general aquí en la región. Veníamos desde Santiago con un proyecto de química verde y lo trasladamos hacia acá, pero ya lo transformamos en una fundación en temas medioambientales, cuidado del entorno, un poco de incidencia política, pero ahí Claudio maneja más ese lado. Así que eso, pues trabajando como en Química verde. ¿Dónde te formaste de química? ¿Dónde me formé de ¿Dónde química? te formaste de En química? la Universidad de Chile. Upa. En la Universidad de Chile en Santiago. Ancho de Uruguay. Ancho de Sí. todo. Somos varios de la Chile aquí, pues. La Sí, Drina también es de la Chile. los cuatro. Los cuatro. Los Ah, cuatro. anda la osa. Eso también puede ser un tema de conversación. Ah, Sí. mira que aquí hay un disidente. Ya. Claudio, cuéntanos tú. Me estoy adelantando. Sí. Está bien, está bien. Cuéntanos antes que la Ana Kena nos cuente tu vida. Trata de participar. Bueno, Claudio Pérez, doctor en química, magíster en políticas públicas y gestión, todo de la Universidad de Chile. Actualmente académico de la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de Talca, consultor en empresas y para FAO. Y también trabajando en conjunto con un equipo en una startup de revalorización de residuos, generando nuevos materiales y productos a partir de desecho, que para la gente es desecho, pero para nosotros es un Materia tesoro. prima. Exactamente. Mm. Ya. Cuéntenos un poquito ¿cómo se llama? ¿Afluente? Afluente. Cuéntenos un poquito de Afluente. Pucha, Afluente es como nuestra vía de escape un poco a la rutina. Tratamos de hacer varios proyectos y cosas. Hemos trabajado en colegios, juntas de vecinos, adultos mayores. Principalmente mostrando que lo que tenemos en la casa de alguna manera sirve para algo. Y no somos talibanes, como decimos nosotros, con esto de la cero basura y tenemos que cuidar así súper bien. No, porque en realidad en esta sociedad en la que estamos no podemos llegar a eso. Entonces, lo que tratamos de buscar es un pequeño aporte. Tenemos un programa radial igual, donde conversamos de temas. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando de humedales, a propósito del Día Mundial de los Humedales. Entonces, tratamos de ir generando temáticas para la comunidad, y no solo medioambientales, ¿ah? Para el tema de la convención, también hicimos muchas charlas contando qué era, ¿cierto? Lo que íbamos a ver en términos de esa incidencia social. Entonces, de alguna forma, buscamos instancias para trabajar con la comunidad. O sea, en ese sentido, tomando en cuenta lo que decía Anaquena para la época de la convención, si bien es cierto, existe una constitución política y se pretendía desarrollar otra.
si hay algo que tratamos de incorporar en cada uno de los proyectos o iniciativas que hacemos dentro de la fundación, es que el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente es la base. O sea, si sin el medio ambiente, nada de lo otro que nosotros desarrollamos, educación, salud, comercio, empresas, etcétera, nada de eso existiría. Es tan sencillo como ello. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos con cada una de las iniciativas es instalar que el cuidado del medio ambiente y las consecuencias del quehacer humano no están separadas, o sea, son unas en conjunto. Y por lo tanto, en cada una de las acciones que nosotros hacemos existe un impacto positivo o negativo sobre el medio ambiente y podemos trabajar en conjunto con ese cuidado del medio ambiente. Muchas veces se nos presenta el cuidado del medio ambiente como un elemento anexo. O sea, tenemos que trabajar por la salud, tenemos que trabajar por el medio, perdón, por el comercio o el mercado, tenemos que trabajar lo que sea. Y además el cuidado del medio ambiente. No, la idea que nosotros proponemos es que cada una de esas acciones que nosotros hacemos como quehacer humano involucra de forma transversal el medio ambiente. Y cuando lo dejamos de ver así, tenemos los problemas que tenemos. Entonces, a eso propendemos de alguna manera con... Sí, porque Imagino. hay un proyecto de automedicación que tratamos de, bueno, lo llevamos a cabo con la Universidad Autónoma sobre automedicación responsable y gestión adecuada de los medicamentos cuando están en desuso o qué sé yo. Y lo tratamos de postular a un FPA, a un Fondo de Protección Medioambiental del Medio Ambiente, y no lo entendieron. Quienes nos evaluaron el proyecto no consideraron que era un tema de relevancia medioambiental. Consideraron de que era un tema de salud. De salud, no medio ambiente. Claro, en circunstancias que, en forma muy sintética, cuando usted se automedica mal, toma más de los medicamentos que tiene, que debe consumir, o no consume en función de lo que le ha indicado el médico, o desecha de manera inadecuada los medicamentos, por consecuencia todo eso va a los cursos de agua, por ejemplo, y contamina. Sí, oye, que cuando estabas hablando de la consideración o de la integración de la dimensión ambiental o de esa faceta de cualquier actividad, me acordé cuando empezó a ponerse de moda la responsabilidad social empresarial. Entonces, claro, entonces es como creaban el área de responsabilidad social empresarial. Exacto. Y yo me acuerdo que alguien en donde yo trabajaba antes dijo, oye, un cliente, ¿y ustedes tienen un área de responsabilidad social empresarial? Y el dueño le dice, mira, X, eh, no pagar una factura a tiempo a un proveedor es responsabilidad social empresarial. Así que También. esta cuestión se Total. hace desde todo, o sea, no es como me pongo el traje de, ¿cachai? Es lo que hoy día llamamos el greenwashing, que es como el lavado de imagen verde. Entonces yo vengo y contamino por un lado, pero por el otro vengo y compro bonos de carbono. Entonces con eso estoy de alguna manera limpiando mi imagen en términos de que soy verde, pero en realidad no eres verde, porque en tu quehacer normal estás contaminando, estás afectando. Entonces el tema pasa por cómo diseñar acciones, iniciativas que logren, por ejemplo, para una empresa generar utilidades, pero sin el impacto negativo medioambiental. Eso muchas veces requiere recursos, sí, pero más que recursos en ocasiones se requiere pensar. Y muchas Y el veces lo que más falta. El recurso neurona. Sí. Sí, todo el rato, sí. Sí. Bueno, en general, vale, entendiendo el problema. El problema para gente como yo es que durante mucho rato, de los últimos 30 años, y ahora digamos, estamos en Antumapu, ya somos, las clases de ecología eran así como una rareza. ¿Sí? El campanegoma. No, será de recursos naturales. Ah, perdón. Una profesora que se llama Matilde López, que la echaron porque se juntó con una lote que se juntó mucha gente junta En esa en el época. patio y la echaron. En esa época. Entonces, volviendo a la ecología, digamos,
era casi optativo, o sea, de verdad, entender, y la depredación, digamos, o el cambio de paisaje o el monocultivo es lo que, en caso mío, como ingeniero agrónomo de fruta de exportación, nos enseñaron. Fuimos formateados, cableados, como dice la Dina, para eso. Y siempre el ambientalismo lo vimos como, decís tú, una casilla para llenar, digamos. ¿Ah? Pues sí, hay una persona que está preocupada de los riles. Claramente él depende del gerente, o sea, no tenía ni una vida Claro. propia. Hoy día que los análisis son un poquito más sesudos, tenemos en el mundo, diría yo, una dificultad que hay una contracorriente contra el medio ambiente liderado por gobiernos de derecha más dura, Trump, Urban, Bueno, y el gobierno Meloni, que viene ahora, Milei. claro, Milei. que, que rechaza, no digo terraplanista, no hace falta respeto, pero pegan el palo. eh, y de alguna manera hay una audiencia, Dina, para ese tipo de discurso. O sea, no son frikis, locos, No, no, lamentablemente. son votados, digamos, por mayoría importante, bien creyentes además. A veces nos juntan dos creencias. Entonces, la pelea como que es bien desigual, toda vez que tampoco el progresismo en el mundo ha mostrado muchos caminos por el lado, por así decirlo, de la economía, de la seguridad, de lo acuciante que es el día a día. ¿Ah? Nos muestra aquello que no tenemos que hacer, pero nos muestra, en otro caso, Greenpeace con su, ¿cómo se llama? El Rainbow Warrior, el buque que tenían, que era Rainbow Warriors. Y eso andaban en contra de los japos que mataban ballenas. Hasta que llegó un momento, ya, ¿qué hacemos? Le dijeron, no, no sé, pues, nosotros queremos que no maten ballenas. O sea, la falta de, y lo que tú decís, digamos, Claudio, y tú, Anaquena, es una sociedad como la nuestra. Pensemos en Curicó. Curicó, que es pura cereza, no sé si se han dado cuenta, digamos, pura cereza que se da para Chile. ¿Ah? Hay muy pocas cosas más. Y si lo vamos a hablar con la línea, ¿cuál es la otra liana? Ya, yo soy Tarzán. ¿Ah? Y Tarzán que tiene que comer, tiene nietos, anda en auto, va al líder, hay Jumbo alguno, yo vivo al líder. ¿Cuál es la otra liana que me permita hacer todo lo que yo quisiera hacer, pero también me permita comprarme no sé, pues ver a la U en 40 pulgadas, pagando HBO me refiero, o sea, no Sí. sé si me cachan. ¿Cómo junto estos dos mundos? Claro. Tienes que tener el micrófono más cerca de la boca. Em, No sé si tiene Es una que no estoy respuesta, es acostumbrada. una pregunta filosófica. o sea, es compleja porque efectivamente se mezclan muchas cosas, pero o sea, mi visión personal, y de alguna manera lo hemos tratado también de incorporar en las acciones que hacemos en la fundación, creo que mucho, no todo, pero mucho parte de la buena y adecuada educación, que hoy en día no es muy buena ni tampoco muy adecuada para los distintos niveles. Ni siquiera estoy hablando de la educación escolar, que si bien es cierto, después del último cambio curricular, incorporó muchos de estos elementos, elementos además que de alguna manera trata de darle complejidad al pensamiento, no solamente hacerlo como estructuras estancas de química, biología, Conciencias para la ciudadanía. exacto, en donde mezcla de alguna manera todos esos elementos del currículum más formal en elementos de complejidad, pensando en el medio ambiente, pensando en la salud, etcétera. Y eso está pensado para la escuela, ¿ya? Y que no vamos a ver esos impactos si es que funciona adecuadamente de aquí a unos 5 o 10 años más, sino que también una buena educación y adecuada información para, por ejemplo, la dueña de casa, las juntas de vecinos, la agrupación de adulto mayor, los tomadores de decisión. Nuestros tomadores de decisión, sea lo que sea, Se sea está lo que riendo, sea, Anaquena, está riendo, se está sea riendo lo la que sea Anaquena. que vaya a pasar de aquí para adelante conmigo, Arriesga la pero demanda, Anaquena, exacto, arriesga la Creo. demanda. en realidad no, primero, no están muy capacitados, uno, y dos, tienen una visión determinada por el ciclo electoral. Cortoplacista. Y el ciclo electoral en Chile es de 3 a 4 años. Por lo tanto, cuando queremos ver trabajos o acciones, iniciativas
como la educación, como el medio ambiente, que no tienen impactos ni resultados de corto plazo, sino que son de largo plazo, no piensan en ese ámbito. Entonces, cuando habemos, no somos los únicos, otras tantas personas que también pensamos en acciones que van a tener un resultado a 5 a 10 años, no lo toman en cuenta, porque finalmente no ven el resultado en su propia elección. Lo que están pensando es en la elección próxima, que les va a llevar a ellos a tener algún cargo, etcétera. Y eso limita la capacidad técnica de nuestros tomadores de decisión para poder ver a las ciudades y a la ciudadanía en el largo plazo. Son de poca visión. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo que mencionaste de la cereza. Nosotros, al ser, si no el primero, uno de los primeros en la lista de exportadores de cereza, lo que estamos haciendo es exportar agua. Y no estamos pensando qué está pasando o qué nos va a pasar de aquí a 5, 10 años más, por ejemplo, allá en Romeral, en donde nosotros vivimos, con toda el agua que se está extrayendo de las napas y donde cada vez es necesario profundizar más las napas, los pozos profundos. Y no estamos pensando eso. Lo que hacen, lo que piensan los APR, no sabe que nos está faltando agua para la presión en tal zona, hagamos un pozo más profundo, hagamos otro pozo. ¿Por qué? Porque nos falta agua. Pero el problema no es solo la falta de agua, es la forma de consumo, la forma de gestión. Y nuestros representantes no tienen ese nivel de complejidad o no logran ver la problemática a ese nivel de complejidad. O sea, claro, no lo rentabilizan en el corto plazo. En Por lo absoluto. tanto, mejor voy a un funeral que me van a ver y me van a ver todo. A la, Mejor a la ejemplo. cereza. Ah, Por ejemplo, con funeral. bueno, no sé, pues. Bautizo. O ahora que están de moda los juegos de verano. Semana la romeralina. fiesta, no sé Esa qué. misma. Bueno, eso. Pero fíjate que a mí me da la idea que hay una cultura como extractivista de todo. Claro, sí. ¿Te fijas? Explotación O sea, absoluta. saco el nitrógeno, el potasio, saco el agua, como que extraigo todo y de corto plazo, pero que de alguna manera tiene que ver con la formación de estos países y de que había mucho recurso natural Es que es lo más disponible. fácil, po, porque de nuevo es muy fácil. Extraigo, vendo, tengo plata, listo. Claro. Pero no hay una- un trabajo de poder darle un valor agregado que te permita una sostenibilidad. Finalmente eso es. O sea, tener o lo que nosotros hacemos, como decía al principio, no es ser un talibán del medio ambiente en donde vaya a andar con harapo, no vaya a tener teléfono. Claro, porque algunos piensan, no vaya a tener auto. Porque No, Jara tenía un iPhone. claro, porque Hannah tenía un auto. No, no se trata de eso, pero sí se trata de ser consciente, un consumidor reflexivo y consciente. Entonces, esa weá que hay, perdón, esa cuestión que hay, que se me salió. Lo tenemos pito, ¿ah? No, nadie dice nada Hay alguna compañía de teléfono que te dice, oye, renueva tu teléfono todos los años. Es una tontera, po. Una tontera porque todo el gasto que eso significa para renovar, ¿para qué? Para que el teléfono tenga una cámara con un píxel más. Una cámara, po. O sea, ¿realmente usáis tanto la cámara? Entonces, allá va la reflexión, es como en eso. O sea, sí podemos compatibilizar este cuidado del medio ambiente para poder tener un entorno productivo, unas comunidades adecuadas, pero tenéis que conversar, po. Es como lo que dice Claudio, tenéis que pensar. Y yo creo que ahí está el problema, la forma en cómo pensamos, criticamos y proyectamos. Queremos el resultado rápido, como estas nuevas generaciones, todo al tiro, rápido, no, no quiero leer, dime ChatGPT el resumen de de la cuestión que estoy leyendo. Entonces, por ahí va el asunto, es cómo cambiamos esa mentalidad. Y bueno, eso tratamos de hacer un poco con algunos talleres, como demostrar con cosas afluente. sencillas. Darle un poquito de complejidad a la iniciativa, ¿no? Y cuando hablamos de complejidad no lo hablamos desde la dificultad, sino de la complejidad en la vinculación de distintos Claro. aspectos que permitan a las personas comprender que el medio ambiente es transversal y por lo tanto lo puede meter en todo ámbito.
Cuando hablamos de automedicación de responsable, y uno dice, ¿qué tiene que ver el medio ambiente con automedicación responsable? Como lo dije, si usted se automedica mal, contamina. Si en temas de educación, si usted no se educa bien, por lo tanto no va a saber que efectivamente cuando tiene una casa, por ejemplo, mal aislada, consume más energía porque el calor se le escapa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No es meterle más leña, ver cómo a través, por ejemplo, de algunos subsidios que se demoró mucho el Estado en hacer, aislamos las casas, porque con eso bajamos el consumo energético, tenemos casas más calefaccionadas, contaminamos menos. Entonces, a ese nivel hablamos de la complejidad, del vínculo de múltiples de variables que no es que las estemos pegando con chicle, están vinculadas, pero no hacemos esa vinculación. Igual yo quiero tomar una parte de lo que mencionaron acá, sobre la poca formación de los tomadores de decisiones, sin duda la falta de talento de muchos de ellos, cero talento. Y claro, y tienen talento para que los relijan nomás, digamos. Eso, Para hablar claro. bonito. Ahora, hay un aforismo que lo escuché en español hace muchos años, Almenara, me dijo, estaba Pinochet acá, me dijo, los países tienen los gobiernos que se merecen. ¿Les Mm. parece razonable que estos tomadores de decisiones, que yo creo que va más allá de izquierda y de la derecha, son penca en general, digamos? eh, o sea, no se trata de preguntar la capital de Bulgaria. O sea, Sofía. claro, aquí una persona que sabe porque es de la Chile. Pero poca gente sabe. Entonces, no se trata de eso, se trata de... y a mí me ha pasado gente que he tratado de conocer, pero ¿qué me vaya a preguntar? Ah, De verdad, o sea, por favor, ¿qué me vaya a preguntar? Porque quiero quedar bien. Claro. Entonces, hay un tema, y los tomadores de decisiones eh, son harto más malos que sus asesores, que nosotros mismos lo contratamos porque es la familia. O sea, usualmente en la pyme política, el más habiloso es el candidato. Y los asesores son la señora, la hija de la nana, el ex pololo, ¿cachai? O sea, son los que no tienen pega en otro lado. Y gastamos millones en esos asesores, po. Tenemos actorías, como dice Frente Amplio, me gusta mucho la palabra. Tenemos actores y actrices políticos que son buenos. Jaime Gamuri, a quien conocemos todos, colega nuestro, era tan bueno en embajador en Venezuela como de presidente TVN. ¿En serio? O sea, uno es capaz de ser, no tengo nada contra él, de hecho es de mi pertenencia política, pero la derecha es lo mismo. O sea, vas a ser bueno para todo, digamos. mm. Pancho Vial, el Ajá. niño símbolo de eso, eso, ¿no? Ah, y yo tengo, y lo digo de todo corazón, digamos, no creo que tengamos ninguna posibilidad de hacer cambio, ya no solo por los elegidos, sino que por los electores. ¿Ah? No tenemos otro gobierno que el según yo, que el que elegimos, no estamos invadidos por una potencia extranjera. No, nosotros elegimos y elegimos y, y seguimos eligiendo, esperando que con ese voto mágico una promesa se cumpla. Y, y la verdad es que totalmente de acuerdo. Es imposible pensar un país a largo plazo cuando todos pensamos, lo rodeábamos con la harina. La izquierda vende un sueño colectivista por un individuo que piensan individualmente. Por eso empieza a perder elecciones. Bueno, esta es una opinión muy personal, no tiene nada que ver con Afluentes, ni con Anarquía, ni con nadie. Ah, no vamos a ir de demanda, me gustó. Me gusta el Claudio, se va. Sí, es que Claudio sí. Eh, No, y tiene opiniones. en realidad la dictadura hizo muy bien el trabajo, muchos trabajos lo hizo muy bien, y personalmente creo que uno de los que mucho mejor hizo fue instalar la idea de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas. Y después cuando entramos a los gobiernos democráticos, creo que se mantuvo eso porque hay una inercia, evidentemente. Se trataron probablemente de hacer algunos cambios, pero no se hizo lo suficiente y se administró un modelo que se instaló, y esa instalación quedó plasmada en el individualismo. Hoy en día, toda la gente reclama, pero en los distintos grupos en los cuales tiene opción, oportunidad de ejecutar alguna acción que permita cambiar aquello que le molesta, juntas de vecinos, grupos de adulto mayor, en las escuelas, con los centros de padres, etcétera, que
existen oportunidades para hacerlo, inclusive a través de la ley 20.500, cuando las municipalidades o los distintos ministerios abren las consultas públicas, etcétera, no se utilizan los No espacios. participa. Y cuando se utilizan es cuando el problema le explotó en la cara. Ahí salta a reclamar, o hace una marcha, o hace un bingo, una completa, lo que sea, pero no utiliza los espacios adecuados. Por lo tanto, quedó tan bien instalada la idea del individualismo que hoy en día cuando queremos, o algunos queremos de alguna manera trabajar por algo más colectivo, en donde efectivamente esa fuerza nos va a permitir no solamente ver opciones múltiples, complejizando la solución y viéndola en el largo plazo, eh, no solamente nos va a permitir eso, sino que también nos va a permitir generar un tejido social que se ha ido rompiendo también y generando conversaciones como estas, en donde podemos aprender unos de otros, rompiendo esa lógica y logrando evidentemente lo que, por lo menos los que estamos sentados acá queremos, que es finalmente tener una población mucho más educada, mucha más crítica y por consecuencia que piense mejor al momento de decidir a quién le va a dar el voto. Y eso hoy en día no existe muy bien. Tenéis razón Está complejo. respecto de la efectividad de la pega. Yo me acordé en la época de la universidad cuando los gritos en las marchas era a puro pan, a puro té, así no tiene Pinochet. Y si uno mira en términos nutritivos, eso era para dejar estúpido a cualquiera, ¿cachai? Entonces, claro, hay no quiero decir que hay una pérdida de masa cerebral, ni mucho menos, pero la fragilidad de las conexiones para poder entender e interpretar el mundo fueron cada vez menos. Hubo mucho de sobrevivir, ¿te fijas? Hubo mucho de sectores quizás con mayor estímulo de pensar, de vanguardia, de mirar el mundo o mirar situaciones con muchas más variables que, bueno, o los eliminaron o se callaron o se subsumieron. Y cuando hubo el momento, como dices tú, de poder salir de alguna manera, a mí me cuesta entender cómo, pero de alguna manera, sé que hubo un tema de financiamiento importante para centros de estudio, que se perdió, o sea, cuando estaba Flaxo, Cieplan, qué sé yo, pero se perdieron esos espacios de conversación. Se armaron después esto, ¿cómo se llama? Think tank. Think tanks, Sí. claro. Claro, pero que al final yo al menos no conozco mucho de su producción. Antes tenían una producción muy intensa de reflexión. Y también había una actividad de los partidos políticos que yo creo que con más o con menos formaban Mm. personas. Ujú. ¿Te fijas? Yo creo que ahora, no sé, La el derecha lo hace. PT, La Sí, derecha, la derecha lo hace por eso. porque sabe que de alguna manera logra instalar esos cuadros. No serán muy capaces tampoco, pero los logra instalar. No, pero tiene Libertad de Desarrollo, que hoy día es Exacto. el partido con más ministros en el En el nuevo, gabinete que entra. ¿Sí? claro. Libertad de Desarrollo creo que tiene 4, Ujú. sin ser un partido político. Ahora sí, la derecha es más metódica, tiene más claridad, porque yo creo que para ellos son variables discretas. Separa el mercado de lo social, del ambiente, son no una variable continua como estás haciendo el dibujo tú, sino que son estancos como esto. Entonces, ellos apuntan usualmente a la economía. No hay duda que tiene buenos economistas, digamos, economistas en términos de microeconomía, digamos, básicamente. Y, y la verdad es que la economía y la seguridad en esta vuelta, o estallido, por así decirlo. Estoy leyendo el libro Digno, de Ortúzar, que es de derecha, pero está entretenido igual. Sí, está entretenido. Sí, está, sí, sí. No, ahí no todos malos en la derecha, si tienen que estar. El sistema está, es que tienen una mirada más clara, más nítida, más simple. ¿Por qué es más simple? Una variable que ocho variables, pum. Sí. Si ser progre tiene muchas variables. Entre ellas la económica. O sea, tú no puedes decir ya vamos a ser progre y vamos a ser, digamos, todo mucho más pobre. Eso no te lo va a No, comprar ningún chileno, o sea, para ninguna no lo va a persona. comprar nadie, digamos. Entonces, Ujú. y la oferta hoy día, eh, la oferta son básicamente promesas que no son cumplibles de todo lo que nos prometen,
y no nos importa. O sea, de verdad no nos importa, Adriana, no nos importa que sabemos que es mentira, sabemos que cuando Kass habla detrás de un vidrio en Viña, sabemos que no estamos en Sinaloa, pero no nos importa. No, po. ¿Ah? O sea, es- No hay una crítica ni un ahora, cuestionamiento. volviendo al tema de los remedios, que yo no me automedico, por si acaso. Eh, pero sí, pasa algo ahí con un país medio dopado, pero ya por los CEFAM, ¿ah? No estoy hablando de droga de consumo recreativo, sino que el CEFAM te da el clot, te da el clonax. Oiga, mi mujer de toda la vida, ex mujer hoy día, Carol, digamos, trabaja en un CEFAM, y claro, cuando ya se pone la persona, la pastillita, pues, y después el señor la compra en la feria y las pulgas solo, o sea, ya no necesita, y anda todo el día parejito, y si no se toma la pastilla, deja las cosas. Somos un país bien dormido. Y eso cuesta tener Dormido, pensamiento, sí. congelado. Si toda esta variable uno las, no todas, un número importante, el individualismo, el que nos salvamos solos, uno agregue el ingrediente de los cultos religiosos ahora, te fijas, donde son iglesias que ocupan una parte que ocupa el Estado, porque efectivamente para una persona que su comunidad cristiana le resuelva algún tema de salud o económico, y donde más genera espacio donde las personas sienten que pertenecen, ¿te Es fijas? sentido de pertenencia. Sea un sentido de pertenencia. Entonces, pero ahí es un pensamiento obediente, no es un pensamiento crítico. Entonces, entre un pensamiento obediente, entre que no voy a cuestionar lo que pueda decir el pastor o la pastora, ¿te fijas? Eh, Dejo de ejercitar el músculo del cuestionamiento y de pensar más amplio, porque Dios dice, po, ¿cómo vaya, si Dios lo dijo, cómo vaya a cuestionar? Entonces, eso juntado con que me salvo solo en los hechos, cuando tú dices, oye, no se ocupa la instancia, yo creo que es así, es efectivo, eh, pero hay un otro que me va a salvar. Si no me alcanza con mi fuerza solita, hay un otro que me salva. Entonces, es una mezcla em, que cuesta ver la mejora, cuesta Es ver que la otra cara. también hay que a eso sumar el hecho de que el 70% de la población chilena se lleva el menos del 40% de la riqueza, menos del 30% de la riqueza. Por lo tanto, todos están, o muchos de ese grupo, están esperando tener el subsidio porque es lo que los mantiene. Y gobierno tras gobierno, no sé cómo lo va a hacer el que va a entrar, pero gobierno tras gobierno se ha ido administrando eso. No quitan, ponen uno que otro, mejoran otro, cambian uno quitan uno, pero ponen otro por otro lado. Entonces, finalmente, en términos globales, cuando uno va a ver los distintos gobiernos, uno ve que en términos del bolsillo de las personas, como que están más o menos igual. Y si uno va a ver y le pregunta, por ejemplo, a esas personas si están bien, las personas siempre van a decir que no. Pero en el global no hacen más tampoco por querer más, ¿ya? No hacen más por querer más, pero tampoco hay oportunidades para poder lograr más. Entonces empiezan a buscar esos espacios, como por ejemplo el que mencionas tú, de la iglesia, eh, algo que también se ha estado mencionando, el narcotráfico también en algunos espacios cumple ese rol. Bien. El rol no de robar ni de meter, no, No, va a no. meter la droga en otros lados, pero ayuda en la, Las tomas grandes son manejadas por crimen organizado y hoy. y en la comunidad. Sí, Entonces, claro. ¿qué hace la comunidad? Ve al caballero que vende droga, pero lo defiende, porque ese caballero ocupó el espacio que el Estado no ocupó cuando pudo haberlo hecho, cuando o debió haberlo hecho. Entonces, retomo una idea que dije antes. Tenemos gobernadores, representantes que no tienen visión. O sea, creo que la oportunidad que hubo y la perdimos para la primera convención era definir una idea país de desarrollo. Pero Tengo que ¿cuál es pararte ahí, Claudio.
Una pregunta que me da vuelta hace Ujú. rato una vez, y ya tienen aquí Ana también, que son más jóvenes. ¿Una idea de por qué la amarga derrota de, de tener el penal de Alexis Sánchez, digamos, y transformarte en Higuaín, digamos? O sea, ¿cachai? O sea, partís con un 80-20 con voto voluntario, de acuerdo, pero había una mayoría detrás de toda la idea. Y, y de alguna manera entra el Rojas Vadismo, como se ha llamado, digamos, Mm. el sobrecomprarse el estímulo, ¿no es cierto? Comprarse el parche, digamos, por así decirlo, hasta llegar al ridículo. Y de ahí no se vuelve. Y eso yo creo que alejó a una mayoría, esa es mi opinión, ¿no? Por eso pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué falló esa oportunidad que, no sé si ahora que te pasen la pelota después de muchas personas que perdió los ojos, que perdió la vida, se gana ese derecho a la fuerza y se derrocha de una manera casi infantil? Esa es mi opinión, por lo menos. Ujú. ¿Cuál es la opinión de O ustedes? sea, yo pienso que, bueno, lo que siempre hablamos con Claudio, que es multifactorial, no podemos darle solo a un tipo de respuesta, pero yo creo que pasa con que cuando las personas se ven con un poquito de poder, se corrompen y lo perdemos. Y yo siento que acá, efectivamente, como se vieron con esta mayoría donde podíamos hacer muchas cosas y en vez de pensar realmente en algo que fuese ecuánime y en llegar a acuerdos, estuvo la imposición porque era mi cuota de poder la que yo quería imponer. Entonces, ahí nos perdimos, pues nos perdimos todos, porque estábamos todos remando, y me incluyo, hicimos un montón de actividades como para promover que la gente entendiera de qué se trataba, y no solo que votara a favor o en contra, sino que votara informado, que entendiera de qué se trataba. Pero cuando nos fuimos a los extremos, 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 porque además eso es lo otro, los procesos tienen que ser paulatinos, tú no podís dar la vuelta a chaqueta absolutamente porque efectivamente va a haber una resistencia. Tenemos un país en donde la población chilena no está distribuida de manera uniforme, tenemos mucha gente adulta que tiene heridas todavía de la dictadura. Tenemos cabros jóvenes que están tratando de salir adelante, esta nueva generación que es súper rara, ¿verdad? Entonces tenéis que buscar un equilibrio con todos, po, pero eso no pasó, po, porque empezamos a ver individualismo de poder, creo yo. Entonces nos fuimos al chancho con cuestiones que podríamos haber ido de a poco. Yo creo que ahí está el problema, uno de los problemas. O sea, creo que un ejemplo que podría de alguna manera representar lo que dice Anaquena es, y que está estudiado en múltiples escuelas de gobierno y políticas públicas en el mundo, es el ejemplo del Transantiago. Ah, El día 28 de febrero teníamos un sistema, yo estaba ahí, cuando yo vivía en Santiago en ese momento, teníamos un sistema de transporte y el 1 de marzo un sistema completamente distinto para 7 millones de habitantes. ¿En qué universo ni siquiera un niño entiende de un día para otro cómo lavarse los dientes? Y queríamos que 7 millones entendieran cómo funcionaba un sistema absolutamente distinto de transporte. La constitución iba a ser lo mismo. sí, fue No lo mismo. podíamos pretender pasar de efectivamente una constitución que fue impuesta un poco a la fuerza, con voto medio extraño cuando se votó, que tenía elementos que estaban siendo arrastrados hasta el día de hoy, etcétera. Pero no podíamos pretender cambiarlo todo de golpe. La gente no estaba preparada para eso. Y creo que ahí hubo Muy pendeja, ¿no? un elemento en donde se perdió la oportunidad por eso, querer hacer los cambios de forma tan radical. Ningún ser humano está preparado para eso. Claro, y yo creo que el romanticismo de, del que el pueblo eh, esté representado, no vimos que eran personas, como dice Anaquena, que efectivamente era su momento de brillar, pero no su momento de De aportar. aportar. Ujú. Porque Sí, era además, muy poco. es que además es de dónde podían tener las distinciones para aportar en una mirada transformadora y que no sea
como que ahora me toca a mí, como mi revancha. ¿Te Es que fijas? eso también pasa por eh, cómo vamos escogiendo también. O sea, la gente escogió porque, ay, este loco estaba en la primera fila, entonces ya vamos, votemos por él. Pero en el fondo nos da esa reflexión de decir, lo que decís tú, ¿qué va a aportar, po? ¿Qué va a decir? ¿Qué información tiene? ¿Cómo va a discutir? Pero bueno, hay un comentario que hacer con lo que tú estás diciendo, Naquena. Me pasó con, yo lo sigo bastante a Alberto Mayol, digamos, el otro de Darío Quiroga, sociólogo también. Le dieron una inflada a la tía Pikachu total, digamos, icónica. Y no tengo mayor respeto por ella, pero seamos claros, ella era un transporte escolar. Entonces, el aporte de ella era ponerse el disfraz de tía Pikachu. Y así lo hizo, porque eso era ella, digamos. No sé si me explico. No le podíamos pedir otra cosa. Y creo que el chico que botó la ducha, eh, el otro que escribió una canción, o sea, los momentos, digamos, los grandes momentos, porque fue largo, estos fueron los grandes momentos que hubo, donde la gente más grande que querían conversar con los del centro no los dejaban porque la fuerza mayoritaria, digamos, el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban con la lista del pueblo, les parecía, como decía la Latina, el romanticismo estaba ahí, o sea, lo épico estaba ahí. ¿Por qué nos vamos a llamar Chile? Claro. ¿Ah? Y eso me parece que generó Anticuerpos. anticuerpos en el sentido común, en la gran, en la Gallá, yo no sé si pueblo, Gallá, en lo que marcan el voto, y se alejan de eso porque era algo desconocido y porque de verdad era Sí. raro. Y era así. Se pensó en el nicho y no en la mayoría de la población chilena. Y en brillar ellos. Por eso, es que ahí es donde tú pensás en tu nicho. Cuando tú piensas en tu nicho, tú brillas en tu nicho, no va a brillar, no brilla en el nicho del otro. Entonces, cuando te olvidas de que lo que estás armando es un marco conceptual con una visión de largo plazo para un país, se perdió. Creo que muy pocos tenían esa visión de decir, ok, yo no estoy aquí como representante de, yo estoy aquí para tratar de aunar fuerzas, criterios, ideas, visiones de un país, que la idea es que esto que vamos a escribir se quede de aquí a 50 años más y nos permita a todos trabajar de forma mancomunada. Quizá en el cómo pueden haber diferencias, pero tenemos una visión clara. Y mientras nuestro país no tengamos una visión clara, esa es mi opinión, respecto de hacia dónde queremos llevar este país, vamos a seguir teniendo las peleas que tenemos con nuestros representantes, los nichos, personas que brillan un momento, otros que después los reemplazan, etcétera. Entonces, siento que nos falta eso y ahí tuvimos una oportunidad Esa de... oportunidad yo creo que se pierde porque choca la ética de los principios con la ética de la responsabilidad. Ujú. O sea, ¿por qué me eligieron? Porque soy el más. Pero una vez electo, ¿qué tengo que hacer? Sí. ¿Sigo siendo el más o me pongo a conversar con los otros porque tengo la responsabilidad? Mm. Aquí me eligieron para conversar contigo, no para espetarte los insultos que tengo guardados, que todos por mi barra brava. Y yo creo que en ese cambio que no tenemos nosotros calibrados para, digamos, como personas, ni menos como autoridades, digamos, porque, como dijeron ustedes, o sea, la persona que es electa, lo primero que tiene en la mente es la reelección. Es una reflexión, claro. Nada más, o sea, Es como sí, brillo para que el resto me diga, ay, lo hizo bien, no, porque la fiesta, no sé qué. pensando en 4 años más, o sea, es bien patético, digamos, porque lo demás no sirve. eh, y de alguna manera tampoco tenemos nosotros, y eso tiene razón, Drina, eh, la capacidad de diferenciar, digamos, de ir buscando líderes. Los partidos políticos son bolsas de trabajo, cuando no son bolsas de gato, digamos, que Ambas, ambas. dice llenamente. Gatos trabajadores. Gatos trabajadores, pues por ahí. Además se están extinguiendo porque no tienen, entonces están Mm. quedando partidos, digamos, de gente muy conversa, de gente que ya no participa en el partido, pero simpatiza, que va cambiando de voto. Los partidos están perdiendo también, no tienen identidad, o sea, de repente tu diputado electo se cambia de partido y está remando por el otro lado y
todo lo que te dijo ayer no era tan cierto. Y claro, al final la política pasa a ser una religión rasca, una versión fruna de la religión, ¿cachai? Una versión a cuenta. Mm. O sea, lo que la religión, sí, pues Dios tiene razón, en cambio el senador se cambió, po. Entonces, dicho esto, creo que vamos a tener que empezar a terminar esta conversación por el rato. O sea, Ah, y creo, yo les pido perdón, pero más de una hora esto es una lata. Lo que sí me gustaría que nos juntáramos de nuevo. sí, ¿Les encantado. parece? Claro. Encantado, sí, porque ahora hay Ahora que que la ver casa de qué ladrillo. hacemos, po. ¿Qué Ah, no, hacemos? si tuviéramos la Sí. respuesta, le quitamos el Nobel a Trump, porque no vea- No, Claro. o sea, yo lo que respecto del que hacemos es por dónde exploramos, porque mira, Claudio dijo al principio cómo, claro, cambian mallas curriculares y todo, pero es todo como escolarizado, institucionalizado, ¿te fijas? Eh, pero la señora de la Junta de Vecinos nunca se enteró de aquel cambio, excepto cuando ayuda al crío a estudiar y que haga la tarea, y ya No, cambio, pero, mallas curriculares. pero Trinidad, sí, sí, pero hay un punto que quiero hablar de la Junta de Vecinos. Yo estoy en el WhatsApp de la Junta de Vecinos y lo más interesante es cuando ofrecen longaniza. O sea, Pero es no- que porque no hay sentido de no- comunidad, po, ese es el no- problema. pero No se hay Tejido entiende. social. el portón no No cierra. se Ese es un entiende. tema. Ya, No se no entiende cierra. para qué es una Claro, junta de es, vecinos. es No, justamente. está el deber y el deber ser y cómo además aportáis tu derecho también. ¿Y qué así? Y eso se perdió. No se En entiende. el sentido colectivo, cuando se te cortó la luz, Se- ese es el sentido colectivo. ah, Porque a mí Claro. se me claro. cortó, se te Se cortó a te ti cortó a ti. también. Ah, ya. Explotó el problema en la cara. Claro. Claro, pero cuando hay una Sí. necesidad, oye, hay que reunirse y ver cómo trabajamos en conjunto para los adultos mayores que hay. No, no, nadie va. Entonces ahí está cómo incides en pequeñas actividades que permita un pequeño clic al menos. Es el desafío. Ese es el Es desafío. una actividad pequeña, pero que Que sea caiga la tecla. significativa y que Sí. un pequeño clic. Pero que no sea caridad. Yo lo que sí caemos mucho en el acto caritativo Mm. de juntar plata para el abuelito, la abuelita, Ah, bueno, sí. y caemos en una mini Teletón, digamos, tenemos esa cultura y no en la estructura, sino Sí. y la estructura son, quizás hay barrios que lo hacen, pero aquí en Curicó no he visto, o sea, la estructura sigue siendo un montón de individuos con rejas altas, Mm. ¿ah? Con seguridad privada y con un portón que no funciona la mayoría de las veces. Y le roban igual. Vamos a dejar hasta acá. Ya, ok. No sé si lo pasaron bien, espero Por que sí. supuesto. Bien, se me hizo súper corto el rato. Eh, Sí, de verdad que sí. sí, yo estoy muy contento. Aquí en el Cerro Condrina vienen 2 semanas más. Ella me dije quién trae. Yo pongo la parte técnica, no ella. Yo sugiero, y tú haces caso. Sí, básicamente. Como se ha sido siempre. Así que, Claudio, Anaquena, muchas gracias por estar. Gracias. Negrita, un agrado como siempre, esta luz de mierda me tiene aquí. Estoy iluminado. Brillar. Sí, vamos a tener que cambiar de sentido. Piérdelo. Oye, que estén bien, nos vemos en la próxima entrega. Chao, luego. chao.